¿por qué no veo cine argentino? Y van a formar parte de esta mesa Mariano Oliveros, que lo invitamos a adelantarse a esas sillas. Mariano Oliveros, además, nos lo va a contar, pero tiene un libro recién escrito que lleva este título. ¿Es así? Sí, no veo cine argentino. Perfecto, ligeramente distinto. Participa Axel Kuchevaski, también de esta mesa redonda. Y participa Daniel Loria, también de esta mesa, es nuestro invitado extranjero del país de México. Va a moderar esta mesa Gabriel Giandinotto por Ultracine, que también se acerca a la mesa. Poder tener el lujo de tener a Axel con nosotros, más que cada tanto nos ayuda con algunos de los informes o notas que preparamos, y por primera vez tener la oportunidad de charlar con Daniel. Daniel es el responsable para el mercado internacional global de la revista Box Office Report, así que creemos que va a ser una mesa bastante controvertida de por qué se ve cierto tipo de cine y no se ve otro. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, y Mariano, por favor, comenzamos con tu interacción. Claro. ¿Haría otro? ¿Qué? ¿Haría otro? Hay más. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes. La verdad que sí, era una ocasión especial. Quiero agradecer a Ultracine y a toda la gente de la Convención Vista por darnos este espacio, a todos los que vinieron, por supuesto. La idea era hablar acerca del cine argentino, que si bien se habla mucho, lo que me doy cuenta es de que por ahí se habla demasiado sobre genérico o sobre ideales, sobre cuestiones que serían ideales de tener, ideales de conseguir, y por ahí no hay una visión un poco más realista y más cercana, y en comparación a lo que pasa en otros países del mundo, especialmente en lo que es Iberoamérica, porque si uno se pone a analizar casos en mercados grandes como Brasil, México y España mismo, se encuentra con ciertas cuestiones en común. Si uno lee blogs de cine, notas de taquilla relacionadas, por ejemplo, con lo que son las películas taquilleras, si uno tapara la palabra España y pusiera Argentina, básicamente los comentarios serían intercambiables, como situaciones que a nivel general se pueden dar entre uno y otro país, independientemente de que haya un océano de por medio, pero problemáticas o cuestiones que tienen que ver con la forma de conseguir un éxito o la forma de lograr que la gente vaya a ver más cine nacional, independientemente del país de origen, tienen más en común de lo que uno piensa, que no es solamente, las problemáticas no son solamente males del cine argentino en general, y hay muchas cosas que, como acá nos podrá contar nuestro colega Daniel Loria, muchos elementos o muchas acciones que han implementado otros países para poder mejorar la llegada del cine nacional a su público en particular, que muchas quizás puedan aplicarse a lo que es Argentina, otras quizás no, pero salimos un poco de la discusión de café en ese aspecto de no, a la gente no le gusta, o la que dice yo no veo cine argentino porque son todas películas de la dictadura. Y bueno, El secreto de sus ojos es una película ambientada 70% de la dictadura. No, decir que no. No es cierto. Está acá, ya empezamos a pelear. No. ¿Dónde está Real? ¿Qué filme? Por el amor de Dios, quiero que funcione. No sé, está prendido. Está prendido. ¿Estás me escuchando? Bueno, discúlpame. El secreto, quizás no, pero Infancia clandestina es una película dentro de todo fue muy exitosa. Crónicas de una fuga, que dentro de todo es una película exitosa. Y sin embargo son géneros que la gente suele descartar de plano. O decir, no, por las películas que transcurren mucho en villas y en lugares por el estilo, y tenés Elefante Blanco con 750.000 espectadores, que obviamente es porque está Ricardo Darín, y una película argentina con Ricardo Darín puede estar leyendo la guía telefónica durante 2 horas y es el 90% de probabilidades de que tenga éxito, salvo 2 o 3. Lo cual demuestra que no es cierta la teoría. Pero bueno, no, exactamente, no es cierta la teoría. Lo que estoy diciendo es que es el comentario general de la gente. Entonces es como que hay mucho para desasnar, por así decirlo, aún en personas que uno creería que son vinculadas al medio. Yo hace un par de años me acuerdo de haber leído en una entrevista
no una entrevista, sino una editorial en un diario muy prestigioso, que el editor de espectáculos de esa publicación decía, ¿y por qué no se pueden filmar 5 o 6 películas como El secreto de sus ojos por año? Como si fuera, no sé, algo fordista de la revolución industrial, que entra la película en una máquina de producción y sale, ¡tarán! Ahí está lista la película, para meter 2 millones de espectadores. O sea, hay un montón de cuestiones que entran en juego y muchas veces se realizan planteos que por ahí son un poquito infantiles o que se desconoce, o que muestra un desconocimiento por ahí de lo que es efectivamente el interés del público o cómo llega el público a la sala. Ah, ok, te me estás pasando la pelota. ¿No te parece que hablé suficiente ya a esta altura? No, por favor. Mira, a mí hay una cosa que me impresiona del sistema, creo que pasa... El sistema habla de todos los componentes, es la noción del cine argentino como un todo y no como diferentes ofertas. Me parece que es una concepción que increíblemente no se aplica al cine industrial norteamericano. Es decir, cuando vos hablas de cine argentino parece que todas las películas son iguales, que salen de una misma matriz, que tienen un mismo racional, que van al mismo lugar, y la verdad no es cierto. En la Argentina vos tenés una producción muy grande, y algunos consideran que es incluso excesivamente grande. El año pasado hubo películas argentinas contando documentales, más de 140 películas. No todas tienen las mismas formas de distribución, no todas acceden a los mismos circuitos. Hay toda una línea de cine documental que esencialmente hoy está en los espacios Inca y rara vez trasciende otras pantallas. Entonces empezamos a ver las diferencias y las sutilezas. Cuando nosotros hablamos de las películas argentinas que funcionan, SIC, cierro ahí el entrecomillado, se reproduce en el cine local lo que ocurre con otras cinematografías. En realidad, cuando vos ves el cine norteamericano, y sí, hay 10 películas que concentran entre el 40 y el 60% de todos los tickets, y el resto del cine norteamericano que se estrena no. Está atomizado. Esto es algo que ocurre en todo el mundo con todas las cinematografías. No es un problema particular de la producción argentina. Cuando vos vas a España tenés una película, en un mismo año tenés una película como 8 apellidos vascos, que es la película española más taquillera de la historia, 4 o 5 películas que van abajo, incluyendo la número 2 del año pasado en España, Torrente 5, perdón, estoy tirando agua para mi molino, pero fui productor esa. Pero la realidad es que salís de 10 películas españolas que concentran y es un espejo de lo que ocurre en Argentina. ¿Dónde hay diferencias? Sí, por supuesto hay diferencias en países que tienen o un mercado completamente autosuficiente, como la India o Japón, o países donde la intervención estatal en las reglas de juego es muy potente. En los países nórdicos, te pasa en Francia, te pasa en Corea del Sur, vos tenés cuotas de pantalla local muchísimo más alta en esos países que en países que no tienen este tipo de reglamentación. De hecho, por ejemplo, Argentina, donde tenés una media de continuidad y la cuota de pantalla para el cine local, es una característica casi única. España no tiene eso, y se nota mucho en lo que le cuesta al cine español entrar dentro del top 10 de títulos anuales. Claro, pero dentro de todo... Me lo están saboteando. No. ¿Sí? Ah, la voz. Es la voz que tengo que ponerme. Bueno, ahora continúo con esa idea, pero Daniel, estos son casos que efectivamente se dan así a lo largo de todo el continente latinoamericano, aún en los países más importantes, los mercados más importantes del cine, como son México y Brasil. Hay un cine en la mayoría del mundo, y es el cine de estudio norteamericano. Lo que sobra, estamos peleados todos en encontrar un poquito del market share. En el público hay realizadores, exhibidores, distribuidores. ¿Realizadores hay? ¿Exhibidores? Distribuidoras. En Argentina, si entiendo bien, conseguir pantalla para el cine nacional no es tan complicado como lo es en otros países. El asunto al que llegamos, supongo, es: tengo pantalla, ¿cómo la lleno? Ese no es un problema específicamente argentino, es un problema para el cine independiente, el
cine nacional en cualquier otra parte. Esta mesa en México se llama ¿Por qué no veo cine mexicano? En Los Ángeles se llama ¿Por qué no veo cine independiente? Y en Nueva York se llama ¿Por qué no veo el documental? Por ejemplo. Existe, ese es un problema que compartimos todos. Parte de la solución es colaborar entre exhibidores, distribuidoras y los cineastas en poder crear un ámbito de evento hacia el cine que no viene de Hollywood. Los Vengadores 2, ese es un evento por sí. Y en sí, este fin de semana que salió en Estados Unidos, ni fue el evento más grande en Estados Unidos. Acabó recaudando 191 millones de dólares, que iba para más, pero entró Mayweather y Pacquiao, que fue más evento en el sábado, y no se llevó el récord. El cine en Norteamérica hoy en día es cine de evento. Podemos competir creando mini eventos en nuestras propias salas para promocionar no solo el cine argentino, cualquier otro cine. No creo que es tema de contenido, que el cine argentino trate de cierta cosa o de otra cosa. Igual, si hay cine popular argentino o mexicano que se esté viendo, qué bueno. Un Eugenio Derbez ha significado mucho más oportunidades a muchos actores latinos y cineastas latinos en Estados Unidos. Ese cine de Eugenio Derbez no es un cine pequeño independiente, pero abre la puerta, ¿no? Lo que vemos en Estados Unidos, especialmente en salas independientes, que están compitiendo con cadenas muy grandes, es trabajar con su ámbito. Aquí afuera de este cine veo que hay una tienda de libros. Si tienen una película nacional que está basada en un libro, no sería mala idea si la distribuidora y el exhibidor pueden trabajar juntos. Quizás no para ofrecer un descuento de precio, porque no se trata de menosvalorar el precio de ir al cine, pero quizás un 10% a un candy, algo así, de descuento reciprocal, para que puedas ir, 10% de descuento para el libro, si vienes con el ticket. O bueno, una charla entre el director si puede venir, una charla entre un crítico que pueda introducir la película. El público necesita ver que hay un valor casero a su propio cine, que a los cineastas les gusta que su público venga a apoyarlos, por ejemplo. Ahora, en cine argentino a nivel internacional, puedo hablar sobre Nueva York, que es donde vivo, hay mucho cine argentino, se ve mucho cine argentino. La semana que viene empieza una serie, una retrospectiva de Martin Reitman, 6 días, en el Lincoln Center al lado de la ópera. Su película ahorita está en los cines. Jauja abrió en 3 cines en Nueva York solo, no sé en cuántos más en el país. Lucrecia Martel, obviamente en el Criterion Collection, que es la colección de DVDs más importante en Estados Unidos. Relatos Salvajes, ni hablar. Yo tuve una experiencia muy interesante hablando de por qué no veo cine argentino. Estuve en Washington por una serie de juntas. Salí como a las 3 de la tarde, 3:30, para ver un matiné de Relatos Salvajes, un cine local en Washington. Washington queda manejando como a 1 hora de Baltimore, donde están ocurriendo las protestas muy violentas. Entré, esto debió haber sido unos 10 días, 2 semanas antes de las protestas. El chico que tomó mi ticket, chico afroamericano de 19, 20 años, me dijo, Wild Tales, está buenísima, me encantó. Dije, ¿a poco te gusta el cine argentino? Y me respondió, ¿es argentina? Al público en general no le importa de dónde viene la película. No es un tema de que soy de este equipo o de ese. Y le pregunté, bueno, la fuiste a ver, ¿qué te pareció? ¿Por qué respondiste tanto? Me dijo, habló mucho de lo que estamos viviendo aquí en este país, en Estados Unidos, en mi comunidad, que existe una tensión de violencia que a veces se vive o a veces no en nuestra sociedad y que explota. Eso lo vi reflejado en la película, por eso me gustó mucho. 2 semanas después vemos lo que pasó a 1 hora manejando de ese cine. Lo que quiero decir es que si bien existe la identidad nacional en el cine, cuando sale de un país son los elementos que quizás no tienen la bandera enfrente. En México decimos que no tienen el nopal en la frente, la película,
Un Gravity no tiene un nopal, una bandera mexicana ahí enfrente. Son esos elementos a los que responde el público. Y creo que el cine argentino de hoy en día ha podido tener salida por esa misma razón. Yo no estoy de acuerdo que el cine de hoy de Argentina, a lo mejor no querías decirlo, o lo estoy imaginando, que el cine de hoy en día en Argentina sea un cine obsesionado por el pasado de la dictadura. Ha evolucionado mucho, quizás hace 20, 30, 40 años, con la teoría del cine de América Latina, que tenemos mucha dictadura, tenemos una responsabilidad social, o existía la fantasía de tener la responsabilidad social de hablar de nuestros gobiernos. Hoy en día no, y les ha ayudado mucho, mucho al éxito internacional de este cine. Claro, no, igual no lo decía yo, era como algo que dice Don Pueblo con respecto a por qué no mira cine argentino. Una de las excusas que pone, y dice, no, pero te puedo decir 50 películas que no tienen nada que ver y que la vas a pasar bien. En España dicen, en España una de las quejas es que las películas son sobre la guerra civil española. Y el año pasado alguien de un productor, amigo mío, hizo un análisis y dijo, mira, en los últimos 20 años hubo 7 películas en España que tocaban específicamente el tema de la guerra civil española. Sin embargo, es un caballito de batalla de quien no le divierte la idea de que exista un cine local, o un cine local relevante, hablar de eso. Cuando vos empezás a hablar de decir, bueno, hablemos de las películas españolas que son sobre la guerra civil, y les cuesta mucho encontrar, y en un momento le decís, El laberinto del fauno. El laberinto del fauno es una de las pocas películas españolas, dirigida por mexicano, que aclarás, ¿no? Sobre la guerra civil, que ocurre en la guerra civil española en los últimos 20 años. Es una película que tuvo, si no me equivoco, 5 nominaciones al Oscar. Fue un gran negocio para Telecinco, que fue su productor en España. 80 millones de dólares a nivel internacional. No sé qué. La verdad es toda esta teorización a mí me resulta siempre un poco ridícula. Me parece tan ridícula como desde el otro lado vos tenés a los productores y directores diciendo lo que pasa es que los exhibidores solamente quieren ser norteamericanos. La verdad que no. Que yo mi propia experiencia en estos años es que todo lo contrario. Cuando vos hablas del share de mercado del cine argentino y de los números del cine argentino, se trepó en 5 años de un 7 a un 15%. Quizás el 15% es una figura irreal, porque estás hablando del Secreto de los Ojos, que estás hablando de Renato Saavedra, que es una película que su recorrido está cerca de los 4 millones, con lo cual es un poco un espejismo, hay que ser cuidadoso en el análisis. De todas maneras, te estás encontrando con que cuando ves el top 10 anual de los últimos 5 años, siempre hay 1 o 2 películas argentinas, entre las 10 películas más vistas. Y van varios años que la película número 1 o número 2 y hasta número 3 son películas argentinas. La característica de estas películas es que son, realmente como decía, son eventos. Lo que pagás una entrada por ver en el cine es algo que en tu casa no te puede dar la televisión de aire gratis. O sea, o porque es una película de animación de Campanella, o porque es una película que sus temas son temas que la televisión no toca, como Relatos Salvajes, o porque es una película con recursos que la televisión no puede tener, como un Franchella enano. Ponele. Me acuerdo de la gente que iba a mi amiga Silvina, que le testigo de esto, la gente iba a las boleterías y decía, deme 2 para Franchella enano. Me pareció una cosa poética. A Guillermo mucho más, ¿no? Pero la verdad es que cuando sí, de una sala, discúlpame, de una sala me dijeron, vienen y me piden para la de Darín, pero no la de Darín chico, no la de Darín grande, sino la de Darín chico, asesinato en la ciudad, asesinato en Buenos Aires, todo por muerte en Buenos Aires, que era efectivamente el título, pero no. Cuando vos llegas a esta irracional y ves que estas películas ocupan ese lugar en el top 10, lo más interesante es que, con la excepción de Metegol, son todas películas adultas, y en el top 10 de películas anuales, en Latinoamérica en general, lo que más hay es animación y películas familiares, no películas adultas. Hay un punto en el cual también tiene que ver con qué target ve cine argentino en la Argentina. Nosotros sabemos por todos los estudios que hicimos todos estos años que estamos hablando básicamente de adultos de más de 35 con una predominancia de mujeres. Como si te dijeron 60-40 mujeres, creo que no tenés problema. ¿Sí? Cuando llegas a estos análisis, es muy claro porque las películas argentinas son películas que arrancaron con un público adulto y después se hicieron grandes en su base, es decir, avanzaron por un público más transversal. Este es un análisis. Ahora, ¿vos podés programar que una película haga eso? No. Es decir, no se programa un fenómeno social. No se programa que un piloto de German Wings tenga
No sé si hay conexión entre los temas. Digo, pero no se programa, realmente. Vos podés generar un evento, pero eso no quiere decir que puedas construir un evento, que no es lo único. Digo, o sea, podés generar líneas de comunicación, podés armar ruido. Cuando vos hablás, vos ponías el mapita del 2010 hasta ahora. Y esencialmente esos números van acompasados de más películas argentinas en el top 10 y en el top 15, con mucha más participación de la televisión como socio de medios. Digo, esto quiere decir un poco lo que decías, que la televisión es la condición sine qua non. No es una regla. Pero por el otro lado, la forma que tenemos nosotros de contrarrestar que una película tiene una comunicación global, una película como Avengers, Era de Ultron, es una película que tiene pauta local y pauta panregional. Vos ves los canales de Disney y es una pauta panregional, o sea, y después está la pauta que Disney propiamente dicha invierte en la Argentina. Cuando vos tenés una película local, no existe ese costo distribuido en partes. El costo de comunicación es 100% local. Con lo cual empieza la televisión de aire a tener un rol mucho más clave. Claro, bueno, en realidad lo que vos por ejemplo el año pasado, a fines del año pasado ponías que el 74% de las ventas totales del cine nacional fueron películas que estuvieron en algún tipo de coproducción con Telefe y obviamente contando con esa pauta publicitaria. Yo le sumé las otras películas que no estaban directamente vinculadas, como podían ser Las Insoladas, Gato Negro, que tuvo C5N, Canal 9 y todas las relacionadas, Arrebato con Canal C, con la televisión pública, Violeta en concierto con Disney, y llegaba a un 90% del total. Un total de 16 películas. No, perdón, 14. 14 películas contenían el 90% de la taquilla y que paradójicamente eran, con la excepción de Amapola, de Zanetti y del Ardor, eran todas las que habían cumplido una cierta expectativa comercial. Es fácil, estamos vendiendo un contenido audiovisual. ¿Hay alguna mejor forma de vender que audiovisual? Eso es un perro se muere la cola en realidad. Digo, sí, yo entiendo, la vía pública ayuda, la radio ayuda, pero ¿cómo vendes una película? La forma ideal es mostrándola. Sobre todo si la película tiene valores de producción. Si le decís a la gente, te voy a dar algo que en tu casa no tenés. Una pregunta. Sí. Los medios locales de noticia, obviamente los diarios, pero ¿hay algún blog, sitio digital, un web que tenga un diálogo con la gente joven sobre los estrenos nacionales? ¿Y tiene público, si existe? En realidad, la web de cine más leída hoy por hoy es, bueno, Cines Argentinos, ¿no? ¿Cuál es? Ultracine. 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 Bueno, pero Ultracine está dentro. Pero él está preguntando cuál es un feedback. Claro, bueno, pero Ultracine dentro de todo, Cines Argentinos es una página que además está asociada con las salas en las que uno puede comprar las entradas a través de la página. Pero el público que uno ve en los comentarios es público joven casi en su totalidad. Es muy difícil que alguien vea un comentario de un blogger o de alguien comentando una nota o un artículo que diga que tenga más de 30 años en ese aspecto. No falta esa conexión a nivel digital con un público que quizás, si quiere buscar a ese público una entrevista con alguien de los Vengadores, le encuentra. Claro, pero hay películas que están apuntando a un público más joven hoy por hoy, como son comedias generacionales con actores de 20 y pico, 30 y pico, películas de terror, por ahí algunas que cometen ciertos errores, que es de castear actores que por más que sean muy buenos son demasiado adultos para lo que es el público que las está yendo a ver. Las temáticas lo mismo, son demasiado, por ahí no están en tono con lo que busca hoy por hoy un adolescente, pero a nivel difusión, los realizadores por lo general tienen la concepción, pero bueno, es efectivamente cierto, de que por más de que vos tengas el mejor tráiler del mundo, vas a tener una X cantidad de visionados en internet y no te va a servir como plataforma de lanzamiento para tu película para que verdaderamente sea un éxito. O sea, dependés de la televisión hoy por hoy. No, lo pregunto simplemente porque a nivel prensa, y depende qué tipo de prensa, mi revista es una revista de industria, no la lee un chico de 15 años en Facebook, no le interesa cuánto recaudó una película iraquí en Estados Unidos, a muy poca gente de hecho le interesa eso, por eso no escribimos de eso tanto. No, pero tener ese diálogo entre una generación un poco más joven, de poder atraerla al cine, luego ayuda. En Estados Unidos lo vemos con el cine independiente, han surgido ahora estos días en Estados Unidos, que lo vemos aquí, que los estudios están sacando menos y menos películas cada año.
y las que sacan son super películas con 15, 16 superhéroes, surge una oportunidad para el cine independiente y el cine extranjero de encontrar ese público que quizás no quiere ver a los carritos que chocan. Hay mucho de ese público, y también existe el público que ya vio esa película de los carritos 2, 3 veces y quiere salir el jueves. Ese tipo de comunicación, no sé, en Estados Unidos ha podido lanzar muchas carreras. Tengo el ejemplo de Matías Piñeiro, director argentino. Llega a Estados Unidos con Viola, que tuvo participación en varios festivales. Tiene participación en el New York Film Festival, muy grande, y sale en la sección del New York Times de 20 cineastas jóvenes más interesantes en el mundo. Después de eso, el número de gente buscando a las películas de Matías empieza a incrementar mucho y mucho y mucho y mucho, a cierto punto que ya escucha su nombre en conversaciones, en diálogos. Esa parte del aspecto prensa influye, quizás no de manera directa, pero interés después de las primeras 2, 3 semanas de una película. Nosotros llevamos varios años haciendo un estudio que me parece siempre muy divertido, que es tomar de todas las críticas.com, que es un sitio que compila los promedios de las críticas tanto en blogs como en medios tradicionales, y contrarrestarlos con la taquilla. Y es muy interesante porque en términos generales al público argentino no le importa absolutamente nada la crítica. O sea, es como salvo excepciones muy puntuales. Relatos Salvajes es una excepción que tuvo una crítica de 86% anual. Las 5 películas que la crítica en estos últimos 5 años, las 5 películas argentinas que la crítica le puso mejor calificación, con alguna excepción ocasional, El Estudiante es un caso de eso, son películas que han hecho números espantosos en la taquilla, con lo cual son universos, compartimentos estancos que no conviven, no se cruzan, la crítica vive en su sitio, en su universo de dinámica de discusión, y el espectador y los espectadores en general tienen otro registro. Me parece que en ese punto las redes sociales funcionan como un vínculo mucho más transversal. Es alguien que escucha una voz en la que confía, que la reconoce como un influencer o como un par o como un amigo, y tiene mucho más peso que una supuesta voz autorizada por el medio. Y eso es un cambio cultural muy grande de los últimos 10 años. Es decir, que cualquiera puede tener un blog, relativizó el lugar de la palabra escrita y sobre todo la palabra impresa. Entonces lo que empieza a pasar es que en otra época los productores y directores se desvivían por una buena crítica un jueves, y hoy sabemos que es absoluta, o sea, que es un plus si lo tenés, y si no lo tenés es un tanto irrelevante, sobre todo si tenés recursos de comunicación. Es lógico cuando un distribuidor no tiene suficientes recursos que él suponga que la palabra escrita reemplace la inversión publicitaria. Quizás es lícito, y en otra época era mucho más concreto, pero cuando vos tenés una curva de consumo de medios tradicionales, los diarios venden cada vez menos. En la Argentina el mundo de las revistas está pasando por una crisis muy grande, con costos de distribución muy altos, hoy los editores de revistas tienen que pagar un seguro a los distribuidores y a los kioscos, a los puntos de venta. Se relativiza muchísimo. Yo digo, quizás en otros países tiene mucha más influencia, y en lo industrial seguramente, y esto sí lo sabemos como productores, digo, por supuesto que todos los que presentamos en algún festival como Cannes, a veces sentimos que es la vida o la muerte lo que Todd McCarthy diga en Hollywood Reporter, y cuando tenés te toca alguno de los críticos malos con más maldad de Variety, un poco tenés miedo que afecte las ventas internacionales de una película. De nuevo, cuestiones como los festivales son vistas por los productores como un disparador comunicacional, no desde el valor intrínseco del festival, que es bastante relativo, es lo mismo casi lo que ocurriría con la crítica, pero no desapareció la idea del consenso crítico. Está bien. Me gustaría meter un bocadillo. No, exactamente. Y se entiende, no es solo sobre un consenso crítico, pero se tiene que hablar del cine. Quizás no solo a nivel criticismo. Fuera de esta sala, no creo que a nadie le importe quién ganó Berlín este año. Simplemente. Pablo Larraín es muy importante, un gran director.
A nosotros nos importan estos detalles, pero para tener un diálogo del cine, de lo que está pasando, no solo tiene que ser a través de la crítica. Esta generación que no está entrando tanto al cine, que no está apoyando a las salas tanto, tenemos que encontrarlos en los medios que están usando. Y si no existe algo en YouTube, es inventarse algo en YouTube. Sí, igual, perdón, no todos los países es la misma realidad. No todos los países es la misma realidad. Vos en países como España, donde España es el país de la Comunidad Europea con la tasa de natalidad más baja, de una población adulta, muy adulta. Cuando vos te fijas en las 10 películas más vistas del año en España, la animación no ocupa los primeros 5 puestos. Ni las de superhéroes. Ni las de superhéroes. Es una diferencia con Latinoamérica, donde por diferentes razones socioculturales vos tenés siempre tasas de natalidad altas. Lo que te encontrás es un consumo de producto familiar muy, muy alto. En Alemania, Disney es una marca que no es tan fuerte, por ejemplo, como en Brasil. O sea, y sí, hay menos población de chicos, tiene menos población familiar. Entonces, o los países que tienen mucha planificación familiar versus los países donde no está bien visto el uso de métodos anticonceptivos, y en Latinoamérica pasa en bastantes países, no tiene distinta. Es ridículo, pero pasa. Y, o sea, por ahí yo me estoy yendo de mambo. Pero creo que hay una relación directa. Entonces,
Una reflexión. Es como una reflexión, ponele, sí. No, básicamente el sentido es, vos como productor, ¿vale la pena ir a lo seguro, que es de los 40 para arriba, o empezar a realizar películas y empezar a esforzarse en películas que tengan más que ver con el público que hoy está consumiendo, que es el joven, mujeres, chicas de 15, 16, 17 años a 30, y esperar a que le vaya bien, porque seguramente no le va a ir bien? No, en realidad es un poquito más complejo, porque acá voy a salir de las películas que participamos en Argentina. Yo, digo, mi responsabilidad general, yo soy director del área de producción de cine de Telefónica. Las películas de Telefe entran bajo ese paraguas, pero entran películas de otros países, entran las películas que se hacen en España, las que se hacen en México, las que estamos armando en Chile y en Colombia. No pasa exclusivamente por el producto que la gente percibe como local en Argentina. Y en realidad hay una cosa que tiene que ver con la singularidad, con el valor intrínseco de cada proyecto. Es decir, no es que vos te sentás y decís, che, mira, yo creo que todo pasa por un target que no tiene producto local propio. Y la verdad que eso es difícil convertir ese análisis en una película interesante. Digo, si la gente no fue a ver El Desafío, es una película que yo fui uno de los productores, es porque no le interesó la propuesta. Y esto es una cosa que no tenemos que admitir, porque vos podés generar una película pensando en un target y que el producto no les parezca seductor. Y le podés poner toda la comunicación del mundo, y podés poner a Tacho Riera sin camisa, con la expectativa de que la chica se va a ver, y no tiene ese efecto. Y no tiene ese efecto porque el producto no lo sedujo, porque no le resultó, porque la comunicación, lo que vieron, no hizo que salieran de su casa. O prefirieron elegir otra propuesta con la que se sentían más cerca. Entonces, esto es cuando nosotros somos coproductores de una película que me gusta mucho, se llama Regresión, con Emma Watson e Ethan Hawke, la nueva película de Alejandra Amenábar. Y por supuesto yo sé que la presencia de Emma Watson, naturalmente, siempre lo hablamos, atrae un público, tiene un valor para un público determinado. Es el público que creció viendo Harry Potter, el público que tiene entre 16 y 24 años, que es un público económicamente activo, que es el que no se queda el viernes en la casa, y seguramente sea un factor útil para la película. Pero la verdad es que la película funciona como acto narrativo propio, es seductor en sí mismo, es una película potente. La presencia de Emma Watson en la película por sí misma no te garantiza esto. Para mí el mito de pones a Darín, pones a Franchella, pones a Suar y ya está, es irreal, porque en realidad cualquiera de ellos trabaja mucho para que las películas estén bien. Sí, es al revés. Sí. O sea, eligen cuando sienten que el material tiene potencial. Es que en el caso de Darín y Franchella además es como que se genera, es como que permite que la gente le dé un cheque en blanco, en el sentido, si la película si está Darín, entonces debe ser buena. Y si no es bueno, no le gusta, es como que se decepciona. María, es que no es muy cierto. Mirá las cifras de Delirium. No, es que bueno. No es real esto. De nuevo, vos, el actor, el protagonista tiene un elemento de branding. Vos asociás a un tipo, a una forma de entretenimiento específica. O sea, digo, claramente no vas a ver a Amadeus protagonizada por Jean-Claude Van Damme. No existe eso. Yo diría. Yo la voy a ver. Yo la voy a ver Buenísimo, salía de impacto. Acá está mi plata, por favor, llévensela. No, claro, digo, vos es la experiencia. Cobrate lo que quieras. A ver, digo, nosotros, vos para el espectador el proceso tiene varias etapas. Hay una de pre-knowledge, de preconocimiento de la película, cuando la película está medio sumergida, surge una notita acá o allá, donde la película es semi-invisible. ¿Entendés? Cuando la película adquiere visibilidad, el espectador, por lógica natural, necesita conectar a esa película con una experiencia determinada. Que no quiere decir que vos tengas que vender todas las películas iguales o que todas las películas tengan que tener una estrella. No, pero por ejemplo, el caso de Delirium era una película de Kevin Smith a la Argentina, lo que quisieron hacer. Es lo que el target... No sé qué quisieron hacer. Bueno, pero más o menos se notaba, uno, si tuviera que comparar... No sé qué ironía, no sé qué quisieron hacer, es una pregunta. Ah, está bien. No sé cuál es el objetivo. No, pero en el sentido, si uno sabe que Ricardo Darín atrae muchísimo al target que decimos de mujeres y parejas, especialmente a las mujeres de más de 40 años, y vos lo metes en una película cuyo target principal se nota que son los adolescentes o los jóvenes, quizás no haya funcionado porque de 50.000 espectadores que hizo en su primer fin de semana, bajar a 10.000 en su segundo es porque obviamente tuvo
o sea, muy mal boca en boca directamente. Era una película que no iba para el target que se buscaba. No, pero rápidamente hablando del tema, apostarle al target es algo peligrosísimo, depende mucho del contenido. Yo entrevisté a Paul Feig, que fue el director de Bridesmaids, y le pregunté, ¿cómo te fue con la experiencia? ¿Qué pasó? Porque ahorita estás haciendo muchas películas de este estilo, con elencos, con mujeres. Sí, Melissa McCarthy, la de Spy, que va a salir, y me dijo, estaba muy nervioso. En Universal me dijeron, abres el fin de semana después de Thor, y tienes que recaudar 20 millones en ese fin de semana, o estos otros proyectos con elencos de mujeres ya no existen. Le dieron cifra, 20 millones, fin de semana después de Thor, imagínate. La abren en jueves, a medianoche, que un jueves en medianoche no sé cuánta gente que quiere ver una comedia con elenco de mujeres, cuántas mujeres quieren salir a las 12 de la noche en un jueves, y los números son pésimos ese jueves. Él se levanta el viernes sudando. Lo ordené para todas, ya no voy a ver películas. Llegan los números del sábado por la tarde, el sábado por la noche, y por el mouth to mouth, por el boca a boca, vemos que el contenido empieza a responder a las expectativas del público. Entonces eso de apostar al target, a lo mejor, que si hay mujeres y no hay una película que representa ese interés, hay que lanzar a ver qué pasa. No, depende del contenido y como dices, si hay un actor reconocido en un proyecto, muchas veces es porque ese actor eligió estar en ese proyecto y trae y conlleva cierto nivel de calidad para estar en ese proyecto. Y un perfil determinado. Igual cuando contaste esto por Feig, y hay una anécdota que me gusta mucho, que es cuando se empieza a armar Relatos Salvajes, Cayese, que es el productor mayoritario, Hugo Sigman, Matías Mosterín, empiezan a llevar la película a posibles distribuidores y compradores internacionales. Y los reportes que salían de las devoluciones que había por parte de los jugadores internacionales en general era: películas de episodios no funcionan, las historias que funcionan todas mal, no pasa nada, a la gente no le importa, y te hacían una lista de 20 películas de episodios y todas mal, horrible, de Boccaccio 70 para acá, como que no había funcionado nada. ¿Viste? Digo, y la verdad es que con casi 4 millones de espectadores, es una película argentina más taquillera de la era contemporánea, y la tercera película, si no me equivoco, en la general, por lo menos que existe de Ultracine, con mejores números, digo, atrás de Titanic y la Era de Hielo 4. Con lo cual, digo, hay que salir rápidamente de esta lógica de lo que funciona o no funciona. Es decir, insisto nuevamente, digo, El secreto de los ojos es una película que va en contra del racional de lo que los estudios de Hollywood le piden a una película. Es una película protagonizada por un jubilado que empieza con una violación que tiene elementos políticos donde el villano se baja los pantalones. Digo, no sean un beso los protagonistas, no tiene final feliz, el mal no sabemos si es castigado o no. Digo, es todo lo contrario, no tiene capacidad de secuelas. Digo, hasta Titanic es un poco eso. Y esto es lo que es interesante. Titanic es una película que va en contra de las convenciones de la fórmula que los estudios consideran interesante. No tiene capacidad de secuela, no va a haber el regreso de Leonardo DiCaprio saliendo el zombie que sale del agua, digo, no va a pasar, no van a construir, no va a haber un juego en un parque de diversiones donde jugar Titanic, se hunde el iceberg, no va a pasar eso. Entonces hay un punto en el cual todas estas percepciones, estos preconceptos acerca de lo que funciona o no funciona, terminan siendo relativamente ridículos. O sea, no existe la fórmula, esto no es cierto. Nosotros hacemos todos estos análisis, en realidad son postfácticos. Es decir, hay una cosa en la cual vamos a decir, che, mira, vamos a hacer El secreto de los ojos y esperar que gane el Oscar. Eso no existe, no se puede programar. Bueno, pero los productores argentinos se están animando más a buscar, por ejemplo, me acuerdo del caso del inventor de juegos, ¿no? De Bucari. Sí. Se están animando. Bueno, justamente. Se están animando a tratar de experimentar con cosas que puedan viajar, que no parezcan Argentina, producidas en Argentina. No, siempre lo que importa es la historia y además la llegada al público, eso seguro. Pero, por ejemplo, acá tengo un grafiquito que estamos. La cantidad de estrenos argentinos en porcentaje, en cuanto a géneros y la recaudación. Y tenemos que el 39%, esto es del 2012, el 39% fue documental, el 37% fue drama y el 18% fue comedia. Pero en cuanto a recaudación, el 58% fueron a las comedias, mientras que el 33% fueron a los dramas, bueno, 5% animación, porque no estaban teóricos, ese tipo de cosas. En el sentido de que
hay como por ahí una expectativa del realizador argentino a realizar géneros que por ahí ya están un poco, que ya no son consumidos en ese aspecto. Y no pasa por decir, voy a seguir una fórmula, sino por el hecho de decir, ¿cuáles son los géneros que hoy está viendo la gente? Sin meter a Harry Potter, sin meter Transformers, sin meter... Vamos a una cosa que es importante en esta discusión. Yo también digo, hemos hablado de estas cifras, de estas diferencias entre lo que se genera, lo que se estrena y lo que se consume. Y la realidad es, finalmente terminamos hablando de cuál es el rol de lo público en la producción audiovisual. ¿Por qué? Porque la verdad nosotros entendemos, sí, a lo mejor no hay mercado para tantos documentales. Es muy probable que no haya un mercado de consumo en cine para tantos documentales. ¿Cuál es el rol de un Estado que tiene relación con la producción del cine? ¿Es garantizar que solo existan los éxitos? ¿Es permitir que películas que si no tuvieran la presencia de lo público no existirían? No tiene una única respuesta y es muy difícil encontrarle un valor. Pero yo creo que hay una cosa, que hay un punto intermedio. Y es que este universo necesita películas industriales y este universo necesita películas que no lo son, y esas películas solo pueden existir desde un lugar de un sostén de lo público. Y esto tiene que ver, digo, a excepción de algunos de estos países que hablábamos, a excepción de Estados Unidos, la verdad es que los mayores países productores de cine del mundo tienen formas de beneficios fiscales o de ayuda del Estado. Incluyendo, digo, algunos estados de Estados Unidos que también lo tienen, los tax rebates. Pero la realidad es que, digo, Francia, que claramente es el gran polo occidental de producción de cine después de Estados Unidos, tiene una intervención estatal altísima en la producción. Y cuando vos te fijas cuáles son las películas exitosas, y sí, la verdad es que las películas exitosas en Francia son comedias, son películas masivas, realizadas por estrellas que normalmente vienen de la televisión. Sí, por supuesto. Y las películas que menos se ven, y son las películas de rasgos experimentales, los documentales, sí, por supuesto, pero el CNC, que es el Instituto del Cine Francés, tiene una política muy clara de subvención y de financiación del producto local, donde hay cuotas clarísimas de cuánto se pone en cada lugar y por qué se justifica que vos generes una cantidad X de documentales, una cantidad X de ficción, y ficciones de diferentes escalas. Lo que nosotros no tenemos que olvidarnos es que Bañeros genera fondo de fomento que después financia los documentales. Entonces, digo, cuando hay toda una franja de cineastas que le parece una abominación que existan películas masivas, me parece un horror. En realidad también están comiendo de eso, cambian el auto porque existe Bañeros, no jodamos. Pero me da la impresión de que hay poco cine de productor en ese aspecto. Es como que hay demasiado cine de autor, pero no de autor. Cuando digo cine de autor no digo cine de Lisandro Alonso, sino cine de yo, Mariano, que escribo el guión, voy al Inca, presento, yo voy a dirigir, veo de un productor, pero el productor al final lo único que va a hacer es un gestor de subsidios porque es el que tiene los antecedentes y me va a liberar la plata. Un cine de productor en el que vos digas, un productor que se junta y dice, bueno, este año tengo que estrenar una película para las vacaciones de invierno, me gustaría estrenar una en noviembre, estaría bueno hacer una comedia y algo de suspenso, no hay, con la excepción de La Patota, no hay en los últimos 20 años una remake, por ejemplo, sacando todo lo que es películas infantiles, no hay secuelas, si en los últimos 15 años, El lado oscuro del corazón 2 y Esperando la carroza 2, no existe, digamos, un sistema en el que vos digas, esta es una película que hizo el productor e intentó hacer la mejor película posible, por ahí sacando un par de casos como, bueno, puede ser vos, puede ser Vanessa Ragone, Cayese, Urman Dukowski, pero hay excepciones, hay muchas excepciones. Pero salen una película cada 2 años, probablemente por el tamaño de películas que hacen y la necesidad que necesitan para recuperar lo invertido y ponerse es una cosa que yo te decía, si vos haces una película... Pero así no se genera... Vos preguntabas, ¿por qué no hay película de acción en Argentina? Me preguntabas antes. Y yo decía, bueno, si una película de producción, una película de acción, no digo, hay muy pocas películas de acción. Si una película de acción cuesta el doble de lo que es el subsidio, y bueno, hay alguien que está asumiendo un riesgo. Entonces, vos sí te encontrás... El problema no es el tipo de película, sino que cuando vos haces una película cuyo costo está por abajo del tope del subsidio, es una película que tiene en algún punto su riesgo cubierto. Eso le quita ambición a la producción, porque son películas que se mueven en una zona de confort. Y sí, la verdad, tenés películas de grandes dramas de tipos en 2 habitaciones, charlando. Y sí, porque no hay riesgo alguno en eso. Versus una película donde un productor como Cayese, su inversión es 4 veces el tope de subsidio. Literal, 4 veces el tope de subsidio.
Entonces digo, bueno, hay pocos jugadores que lo puedan hacer y hay pocos que tengan el deseo. Entonces, el deseo, y si no decir, bueno, mira, ¿sabes qué? En vez de poner en riesgo toda esta plata mía, hagamos esta película de coproducción entre 4 países, licuemos el riesgo entre 4 países y construyamos una película más ambiciosa. El Ardor, a pesar de que su taquilla no fue lo que esperamos, es un ejemplo de eso. Es una película que es una coproducción entre 4 países. Y La Patota es una coproducción entre 3. Digo, me parece que no, yo diría, nosotros heredamos la ley de cine argentina está muy vinculada a la ley de cine francesa. Su modelo es bastante parecido. Tiene una cosa a favor, y es que los fondos no salen del Ministerio de Economía, salen del propio sector, salen del canon que pagan los canales, salen de la venta de tickets, mientras que en España sí depende de Hacienda, que es el Ministerio de Economía, con lo cual tiene mucho cuestionamiento, porque ¿qué dice un ciudadano común? Para hacer estas películas aburridas no compran tomógrafos. ¿No? Digo, esas cosas que vos escuchás 1000 veces y que algún periodista mentiroso dice... No, acá se dice muy seguido, con la gente de los impuestos se pagan películas que no ven nada. Bueno, eso no es cierto. No, eso no es cierto. O sea, en lo concreto no es cierto. Pero parte de la herencia que nosotros recibimos de la ley francesa es una concepción del auteur sobre todas las cosas. Y esa concepción a veces hizo durante muchos años que primara el deseo de un tipo que siente que tiene algo para expresar por sobre una forma de comunicación, una forma de industria cultural, que tiene que tener los dos elementos, el cultural y el de industria. ¿No? Hacer una película no es lo mismo que escribir en el fondo de tu casa o pintar un cuadro. Tiene otras características, involucra a mucha gente, involucra fondos públicos. Fondos públicos deberían generarte responsabilidad. Digo, porque no quiere decir que a todas las películas le tengan que ir bien o que todas tengan que ser pochocleras, no es lo mismo. No, es que por eso, nadie está hablando del tema de los pochoclos, pero sí del tema principalmente de que eso que vos decís, de que haya una responsabilidad del que las hace, de que si vos decís, bueno, esta película tiene cero riesgo, porque la voy a cubrir con subsidios, pero no significa que me tenga que desentender de que existe. O de que, claro. Mariano, ¿tenés alguna nueva placa de esas impresionantes que tenés? Nos vamos a ir ordenando un poquito, seguramente ahora en un minuto le pasamos el micrófono para hacer preguntas. Daniel se tiene que tomar un avión para volver a Nueva York, así que ahora... dos temitas nomás. Bueno, uno, hablábamos del tema de la dependencia de televisión, por ahí es un poquito incómodo para hablar, pero hasta donde yo sé, por ejemplo, hay una ley de servicios audiovisuales que obliga a todos los canales de televisión y los de cable también, los cable operadores, a participar en la producción y o comercialización de 8 películas por año. Bien, producción o compra, entonces directamente. Pero Telefe es el único que honestamente lo hace a modo de cine y un poquito detrás está la televisión pública. Esto es por una cuestión, digamos, que efectivamente se hizo la ley, pero no hay capacidad de respaldo detrás de los demás canales, o porque como no hay una forma de presión, a nadie le importa. Porque es efectivamente lo que sucede en España, que es una ayuda, que es Mediaset, por ejemplo, y Antena 3. Es diferente la ley. Es diferente la ley. Que están obligados ellos a participar en producción. La diferencia de la ley entre Argentina y España es muy simple. En España, los operadores audiovisuales, incluso los que te dan servicio de VOD, y que están radicados en España, tienen que invertir el 5% de sus ingresos, los tienen que reinvertir en producción. De ese 5%, el 40% se puede usar en series de televisión. Por lo tanto, las grandes cadenas, o sea, Antena 3 y Telecinco, lo que hacen es, el 3% lo invierten en producción de televisión y el otro 3%, el 2%, perdón, lo usan en televisión y el otro 3% en producción de cine. Pero no pone una cantidad de títulos. El artículo 67 de la ley de Servicios Audiovisuales de Argentina establece que los canales de cobertura nacional tienen que comprar o coproducir y emitir, todos tienen que emitir, 8 películas anuales. Y en el caso de los servicios de suscripción es el 0,5% de los ingresos. No puedo hablar en nombre de los otros canales, y en todo caso es un problema de nosotros en el cumplimiento o no de la ley, pero en el caso de Telefe, la promulgación de la ley fue simultánea fue un poquito posterior al estreno del Secreto de sus ojos y de Las vidas de los jóvenes, 2 películas que tuvieron un muy buen funcionamiento. En el caso particular del Secreto de sus ojos ni lo digo, fue increíble, con lo cual Telefe decidió transformar esto, que originalmente se veía como una desventaja, en una herramienta. Y hoy Telefe como estructura es mucho más una estructura de generación de contenidos multiplataforma y no un canal de televisión. El canal es una pata, como la pantalla teatrical es otra. Está visto así y ha sido visto filosóficamente así
por Telefe en los últimos, básicamente, 6 años. O sea, es distinto el approach. ¿Y esto es así también en el resto de Latinoamérica? Cada país es distinto. O sea, sí, no, se complica mucho. De largo la descripción. Sí, no, la descripción va a ser muy larga. Claro, cada país tiene sus temas específicos legales. Sé que en Colombia existe una ley del cine que ha ayudado a la producción. Ustedes tienen una gran ventaja, que es que las películas de Argentina no tienen que salir de Argentina para poder regresar a Argentina. En México y en muchos países de América Latina se tiene que exportar el cine primero, un festival, un cine de autor, acabas en el MoMA, en Nueva York, alguna serie, para luego poder regresar y estrenar en 3, 4 pantallas no comerciales, pero en centros culturales. Regadas, básicamente. Sí, regadas, básicamente. Bueno, tenemos la... Mi opinión. La cuota de pantalla, la verdad que es indispensable para que la película pueda llegar a las salas. Pero, como estábamos diciendo recién, te puedo mencionar decenas de casos de películas que han tenido muy buen lanzamiento en salas, pero la gente después dice, ah, no me enteré que se estrenó. Ah, ¿y esa ya salió? Sí, hace 2 meses que salió. O que dice, bueno, espero que la den en el Gaumont a 8 pesos y la veo ahí. Lo cual está bien, porque el Gaumont tiene un target ya, digamos, ya hay gente que va al cine ese, es un cine estatal, digamos, con entradas reducidas. Pero la salida a mayor cantidad de salas, tenía charlas con realizadores que decían, si yo estreno en 10 salas y me ven 5.000 personas, entonces tengo que estrenar en 30 salas para que me vea más gente. Y no es regla de 3 simple. Se necesita, lo que es la llegada a salas, no es per se garantía de nada. Sí, obviamente, el hecho de que una película se estrene, si una película hoy se estrena en 5 salas, necesita un milagro para que tenga una expectativa comercial positiva, como fue el caso de 7 Cajas, del Estudiante. Pero obviamente lanzar una película y decir, bueno, la buena de Dios, o como muchos realizadores dicen que, ah, no, pasa que la crítica me mató, y como decía Axel al principio, honestamente hoy la crítica no lleva el peso. Lo que lleva el peso es el posicionamiento del producto. Y si ese producto crea deseo en el público al que va, en el público objetivo al que va dirigida. Porque obviamente si yo estreno una película para gente de 50 años para arriba con una onda francesa y la publicito en Facebook o en lugares que son para gente adolescente, nunca va a alcanzar su objetivo. Pero el tema es ese. Mucha gente hoy por hoy desafortunadamente está confundida creyendo de que el problema son las salas o de que la película fracasó porque no me pusieron el banner al lado del de los Vengadores, cuando en realidad pasa por otra. El convencimiento del público para que pague la entrada a ver una película argentina pasa por otro lado. Sobre la cuota de pantallas, si la pantalla es propiedad del gobierno, bueno, pues si la pantalla es propiedad de una entidad comercial con una responsabilidad comercial a sus empleados y a la comunidad, tenemos que asegurarnos que no solo esté la película en la pantalla, pero que también el público esté presente. Para mí, si la pantalla no es problema, el público tiene que ser el reto principal. Entonces, para mí el enfoque en pantallas comerciales no es que esté la película, pero qué podemos hacer para poder traer más público. Y es algo que le interesa no solo al exhibidor, pero a la distribuidora y al realizador también. Bueno, la verdad es que la cuota de pantalla y la media de continuidad han sido una herramienta básica para que en la Argentina las películas tuvieran la oportunidad. No es una garantía, como decía Mariano, tuvieran la oportunidad. Por otro lado, la cuota de pantalla y la media de continuidad tienen un aspecto negativo en el vínculo con el exhibidor, porque en realidad al ser reglamentaciones tienen un elemento forzado quizás. Digo, hay un punto en el cual le estás diciendo al exhibidor, para que vos te muevas en este sistema, en un espacio que consideramos público, se tiene que hacer así. Entonces, lo que suele pasar es que es un elemento de tensión en el sistema constante, y por otro lado es una herramienta necesaria, porque en los países en los que no existe eso, donde no tenés estas herramientas, está muy desbalanceado, realmente está muy desbalanceado. Yo insisto, cuando nos hablan
es fácil, vos a veces escuchás voces anti-intervencionistas, voces que te dicen, no, bueno, pero el Estado no tiene, que me viste como si, no keynesianos, sino ni siquiera eso, son de la escuela de Milton Friedman, que te dicen, bueno, acá el tema es que es un problema que el Estado entre, y ¿por qué va a marcar esto? La verdad es que las películas grandes tienen un efecto dumping en el sistema. Esencialmente vos te encontrás con una salida, digo, y son películas que a mí me encantan, yo disfruto de Los Vengadores y disfruto de Rápido y Furioso, la realidad es que entre esas dos películas tenés el 80% de las pantallas en la Argentina. Si no existiera una limitación, y estaría mucho más desbalanceado. Y en las industrias culturales el rol del Estado, esta es mi teoría, es garantizar la diversidad. Y es peligroso no garantizar la diversidad. Y este es un país con una cultura cinéfila enorme, gigantesca, histórica. Junto con México fueron los dos grandes productores de contenidos audiovisuales durante más de 30 años, desde los 40, 50 y hasta los 60. Y creo que hay una responsabilidad por parte de los estados de defender la generación de contenidos locales. Y de nuevo, todos tenemos que admirar el modelo de funcionamiento norteamericano que han logrado con mucha inteligencia que su producto sea seductor para todos en todas partes del mundo. Hoy a la mañana puse leyendo las noticias de algunas de las cosas que Luc Besson está haciendo en Francia y yo decía, este es el tipo que tenemos que mirar, porque les ganó en su propio juego. Y es exhibidor también. Y es exhibidor. Y ahora está comprando toda una estructura de distribución Millennium, de distribución a Estados Unidos. ¿Y sabes qué? Son películas francesas. Son absolutamente francesas. Los directores son franceses, los directores de fotografía son franceses. Es industria francesa. Vos lo ves a Liam Neeson. Chicos, nosotros lo vemos y creemos que es norteamericano. Es irlandés, ¿ok? Es cultura europea. Entonces digo, no hay nada que nos impida generar un mercado genuino, real latinoamericano, pero los contenidos tienen que ser seductores, tienen que ser competitivos, y tenemos que entender que el contenido seductor y competitivo abre las puertas para el experimental, que normalmente no va a ser al revés, que el contenido experimental no tiene la capacidad de financiar un fondo de fomento, porque básicamente por naturaleza del material. Espera que termino porque ya me embalé, la música. Me hace hacer gesto, me pone nervioso. 33 segundos. Dale. Entonces termino con esto. Tenemos que mirar a Luc Besson como que tenemos que mirar a Belén Atienza, que produjo Lo Imposible, que es una película española. Tenemos que mirar a Fernando Boaira, que es el principal productor de las películas de Amenábar. Son películas que están hechas en sus países, que son el producto de la cultura de su país y que circulan aunque estén hechas en otro idioma. Dos de los principales escritores de la Argentina, uno escribía en inglés y otro escribía en francés. ¿Ok? Borges y Cortázar. Nuestro héroe nacional murió hablando francés. No me rompan la pelota. Hagamos películas que le gusten a la gente, por el amor de Dios. Una consulta más que nada rápida con respecto a lo que estábamos hablando recién del modelo Luc Besson, que acá, por ejemplo, un caso específico es el del inventor de juegos, que absolutamente nadie creía de que era una película argentina cuando es una película argentina. Completamente argentina, tiene la participación extranjera no llega al 40%, o sea, básicamente es financiada todo en Argentina. Y hace unas semanas leí un artículo que decía los 15 actores de Hollywood o internacionales que hablan español. Y sin embargo es como no hay charlas a nivel quizás para un futuro cercano de generar proyectos que tengan inicio argentino pero que sean películas internacionales, por así decirlo. Pero hoy por hoy lo que es la nacionalidad está como un poco desdibujada en muchos casos. Vos podés ver una película y no tenés ni idea de cuál fue la participación de cada país participante. No hay nada que se esté hablando de decir, che, Gwyneth Paltrow habla castellano, cualquier cosa podemos ver si le interesa o buscar inversores extranjeros, porque el Instituto de Cine tiene convenios con un montón de países que honestamente están dormidos y que son aportantes en dólares o en euros, independientemente. O sea, ¿cuál es el impedimento que por ahí tiene un productor para hacer una película grande hoy por hoy a nivel consumatorio internacional? Te lo respondo, por lo menos de mi lado, de este lugar. ¿Qué construye una película internacional? Es difícil establecerlo. En el caso del Inventor de Juegos es una película rodada en inglés, que se estrenó en la Argentina, doblada al castellano por actores miembros de la Asociación Argentina de Actores. Más allá de que la mayor parte de los actores, no los 2 o 3 principales, eran actores argentinos hablando en inglés. No digo Alejandro Aguada, es un ejemplo de eso. Es cierto que lo que se percibe como película internacional tiende a ser una película en inglés. Es fácil con la animación no tiene idioma, básicamente la doblás, ¿no?
Pero si vos traes a Gwyneth Paltrow en Argentina, hacer una película en castellano, es Gwyneth Paltrow haciendo una película en castellano como Viggo Mortensen hace. Todos tenemos un plan y jauja, que son películas argentinas con Viggo Mortensen. No se perciben como una película, no es El Señor de los Anillos. Si hiciera al revés. Si hiciera al revés, Lo sí. traemos para... Si trajéramos, sí, pero el problema que tenés es esto que te decía de la ley de cine en la Argentina, que no considera una película susceptible de subsidio. Esto es bajar el riesgo, el subsidio es bajar el riesgo de una película a una película que no está hablada en castellano, a menos que pidas una excepción. Y nadie te garantiza que la excepción es recibe, la tenés que pedir. ¿El inventor de juegos recibe esa excepción o El es una película inventor argentina? de juegos es una película argentina. Es una película argentina ante el Inca, o sea, tuvo subsidio, tiene el certificado de nacionalidad. Digo, es esto. En Europa es un tema menor el idioma porque los países miembros de la Comunidad Europea tienen un acuerdo de coproducción donde les permite que hasta el 40% de la producción sea en idioma extranjero, pero el 60% sí tiene que ser en español. Por ejemplo, en el caso de España, Francia es el caso de Francia. Muy buenas tardes entonces a todos. Agradecemos mucho la presencia de Daniel Loria, que se toma un avión y se va de nuevo a Nueva York, de Axel Pichibaski, que dejó de producir un ratito y estuvo con nosotros, y estén atentos al lanzamiento del libro de Mariano Oliveros, que prontamente estará en las bateas. Anteúltima actividad en el Vista, por favor quédense a ver la película que vamos a pasar un ratito. Gracias.